me da muchísimo gusto estar con ustedes ahora para darles esta clase que se llama así, Comenzar con la Biblia. Vamos a comentar algunos fundamentos muy esenciales, muy básicos para iniciar con el estudio, la oración, la meditación de la Sagrada Escritura. Gracias a Dios existen diplomados, programas, licenciaturas, maestrías, doctorados bastante completos sobre Sagrada Escritura. Yo les invito a que se animen, si este campo les llama la atención, se animen a estudiarlo porque la verdad vale la pena, es bellísimo. Pero después de muchos años entrenando apóstoles, es decir, entrenando hombres y mujeres en parroquias, grupos, movimientos, colegios, universidades católicos, para que sepan cómo evangelizar, me he dado cuenta de que muchos católicos todavía no usan la Biblia diariamente para su oración personal. Muchos católicos no usan la Biblia para proyectar sus apostolados. Como que todavía es un libro que conocemos su importancia, lo escuchamos en misa, pero que no utilizamos mucho. Por eso es esta clase. Esta clase es comenzar con la Biblia. Y ya sea que tú estás tomando esta clase solo o que la estás tomando con un grupo de amigos, de otros compañeros tuyos de tu parroquia, de tu movimiento, pues espero que te sirva eso para abrir la Biblia, para comenzar a leerla, para disfrutarla y para animarte luego a tomar estudios más especializados o participar en otros talleres de Biblia un poco más elaborados. Bien, entonces yo te invito a que empecemos con una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este reto que nos estamos proponiendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos, como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues quiero contarte un poquito más de quiénes somos nosotros como formar apóstoles. Tengo la gracia de ser el director de este apostolado y tengo un equipo estupendo de jóvenes que están llenos del Espíritu Santo y cada uno de ellos ha ido estudiando sus carreras universitarias, son profesionales que se dedican al 100% a la evangelización y con ellos, pues, ¿qué queremos hacer? Queremos ofrecer entrenamientos, talleres, webinars y otros recursos para hacer discípulos que hagan nuevos discípulos, impulsando así la nueva evangelización. Yo estoy convencido de que esta nueva evangelización a la que nos han llamado los últimos papas consiste, como decía Juan Pablo II, en una nueva evangelización en métodos, nuevos métodos, nuevo ardor y nuevas expresiones. Y esto pasa por el estudio, la reflexión, el conocimiento de lo que hicieron los primeros cristianos, en las primeras generaciones de cristianos, para poder llevar el evangelio a todo el mundo. O sea, realmente ahí está todo. A lo mejor no tenían mucho dinero, no tenían no tenían edificios, no tenían una buena reputación social, pero tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los fue guiando para que ese evangelio se fuera diseminando a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano en las salas de las casas de los primeros cristianos. Por lo tanto, en la medida en que nosotros regresemos a entender qué hizo San Pedro, San Pablo, San Juan, qué hizo Priscila y Áquila, ese matrimonio evangelizador, qué hizo Apolo, qué hicieron esos primeros cristianos, en esa medida vamos a reproponer y a repotenciar muchísimo la evangelización en todo el mundo, ¿no? De la Iglesia Católica. Bien, pues entonces queremos comenzar a leer la Sagrada Escritura. Esta clase va a tener 3 partes, pero permíteme iniciar con una introducción para entender cuál es la importancia de la Biblia en la evangelización. Dice así el Directorio para la Catequesis. La palabra de Dios es, pues, el origen de la misión de la Iglesia. La palabra de Dios es el origen de la misión de la Iglesia. Y esa palabra de Dios nos
nos ha sido transmitida de generación en generación a través de la tradición de la iglesia. Ha sido puesta por escrito en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y es custodiada por el magisterio de la iglesia. La palabra de Dios es el origen de la misión de la iglesia. Quiero que regresemos al origen de la misión. ¿Cuál fue la misión de los primeros apóstoles? Nosotros nos llamamos apóstoles en el día de hoy por analogía con los primeros. Nosotros no somos apóstoles porque seamos fundamentos de la iglesia o las columnas como ellos lo fueron. La misión de ellos es única e intransferible de sus primeros 12 discípulos de Cristo. Pero nosotros hemos recibido también el mandato que ellos recibieron, la misión que ellos recibieron. Nosotros hemos sido enviados. Apóstol en griego significa enviado. Nosotros también hemos sido enviados como ellos. ¿Y cuál fue ese envío? ¿En qué consistía? ¿Cuál fue la misión de esos primeros apóstoles? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así les dijo Cristo en Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos. Hacer apostolado es hacer discípulos. El apóstol es un discípulo que fue enviado a ser nuevos discípulos. ¿Y dónde? En todas las naciones, en todos los campos de la sociedad, en la política, en la economía, en las leyes, en los medios de comunicación. ¿Y cómo se hace discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo pues, es la puerta de los sacramentos. El bautismo es el inicio de la vida cristiana. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Se nos borra el pecado original. Pero no solamente celebrando los sacramentos se hacen discípulos, también enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado, dice Cristo. Y fíjate que aquí hay una palabra interesante, enseñándoles a obedecer. No dice enseñándoles todas las cosas que les he mandado, sino que dice enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. La vida cristiana no es simplemente un entender doctrinas, no es una transmisión de conocimientos simplemente de una generación a otra. La vida cristiana es justamente una vida, es vivir distinto, es un entrenamiento. Un apóstol hace discípulos bautizándolos y enseñándoles qué fue lo que nos dejó Cristo en esta tierra como la doctrina cristiana, pero también enseñándoles a vivir esa doctrina cristiana, enseñándoles a obedecer. Por lo tanto, un apóstol primero tiene que ser discípulo para hacer otros discípulos. Primero tiene que vivir la vida cristiana para enseñar a otro a vivirla. Es como si yo quisiera enseñarle a otro a jugar fútbol y yo nunca he pateado un balón. Y le explico la historia del fútbol y los diferentes mundiales y los equipos y los diferentes estilos de balones que se han producido en la historia de la humanidad. Muy bien, pero el fútbol no es solamente una teoría, es una práctica, es una habilidad. Por eso Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El discípulo permanece aquí en la palabra de Dios. Permanece aquí como estudiante. Ser discípulo significa ser aprendiz, ser estudiante. Un discípulo permanece aquí en la palabra de Dios y por eso cada mañana toma la Biblia y la reza, la medita 5, 10, 15 minutos y va entendiendo, bueno, Dios, ¿qué me está pidiendo con este pasaje? ¿Qué me quiere decir? Un discípulo verdadero permanece en la palabra y si yo quiero hacer discípulos tengo que enseñarles a ellos también a vivir en la palabra de Dios. Pero aún hay más que podemos desentrañar de esto. Evangelizar también significa enseñar el arte de vivir. El estilo de vida del cristiano, del discípulo de Cristo, es un estilo de vida bello, un estilo de vida que renueva a la familia y que renueva a la sociedad. ¿Y qué mejor que la Biblia para poder enseñarnos cómo vivir? Dice San Pablo a Timoteo, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar. Fíjate en esos 4 verbos. Enseñar, reprender, corregir y educar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo quiero ayudar a los demás en mi parroquia, en mi grupo, en mi movimiento, en mi familia, en mi universidad, en mi oficina. Yo los quiero ayudar a ser perfectos
y obrar siempre el bien, necesito la Sagrada Escritura. Necesito la Sagrada Escritura. Porque yo podré dar consejos, y los consejos son muy buenos. Pero dice el directorio para la catequesis, la Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humana más que cualquier otra palabra. Yo podré dar consejitos, motivaciones, yo podré poner frases inspiradoras en Instagram, entonces está muy bien. Pero no hay nada que toque más profundamente el alma humana que la Biblia. Si tú tienes la misión de predicar en tu grupo, necesitas conocer la palabra de Dios y predicar desde ella. Bien, por todas estas razones, el Papa Francisco nos invita en Evangelii Gaudium, que fue ese documento tan interesante del Papa que escribió en el 2013, nos invita a profundizar en la Biblia de cara a la evangelización. Voy a leer. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. El Papa dice que esta evangelización, el ir a ser discípulos, requiere una familiaridad. Familiaridad es como una relación cercana con la palabra de Dios. ¿Y esto qué exige? Que todas las realidades eclesiales, aquí menciona diócesis, parroquias y en general a todas las agrupaciones católicas, exige que podamos proponer a todos los bautizados que estudien seriamente y perseverantemente la Biblia. Qué importante es que en nuestros grupos, en nuestras realidades, hayan estudios constantes de la Biblia. La Biblia también hay que estudiarla como cualquier otra materia, claro que sí. Pero no solamente estudiarla, sino que orar con la Biblia. Dice una lectura orante, personal y comunitaria. Bien, por todos estos motivos queremos tener esta clase para empezar, para comenzar a orar con la Biblia. No voy a suponer nada, vamos a lo mejor a dar algunos elementos bastante básicos, pero bueno, mejor así y que no queden lagunas. Mejor irnos a lo seguro, ¿no? A lo principal para poder comenzar a leer y a meditar y a vivir la Biblia. Entonces, esta clase va a tener 3 partes. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Y por dónde empiezo a leer la Biblia? Vamos con la primera. ¿Qué es la Biblia? Probablemente algunos de ustedes respondan, bueno, para mí la Biblia es ese libro que está arrumbado en algún rincón en mi casa, en una repisa de un viejo armario. Es un libro roto, ya bastante sucio, lleno de polvo, que le pertenecía al tatarabuelo. Y yo la verdad no tengo mucha relación con la Biblia. Bueno, si esta es tu respuesta, no te preocupes, no te sientas mal. Espero que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda cambiar esa perspectiva. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice el Concilio Vaticano II que las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios. Y porque están inspiradas, son realmente palabra de Dios. Dios nos deja su palabra, nos la ha depositado en la Sagrada Escritura. Y ahí es donde la tenemos que buscar. Pongo esta imagen de un papá con su hijo, porque con esa misma ternura con que un papá cuida a su hijo, lo va guiando, le va enseñando cómo vivir, con esa misma ternura Dios nos ha inspirado la Sagrada Escritura. Y con ese mismo anhelo con que un papá educa al hijo, lo quiere y lo abraza, con ese mismo anhelo Dios espera que tú abras la Biblia con una renovada ilusión, con un renovado amor. Por eso que la Biblia es el documento fundamental de las 3 grandes religiones monoteístas, del islamismo, del judaísmo y del cristianismo. Claro, cada uno tiene interpretaciones distintas, probablemente alguno tiene más libros, alguno tiene menos libros de la Biblia, la Sagrada Escritura, pero sigue siendo el mensaje fundamental que ha inspirado pues, a la mayor parte de la humanidad. La Biblia no es uno, sino son muchísimos libros. Es una biblioteca
De hecho, la palabra Biblia significa en griego los libros, en plural. Y no se trata, por lo tanto, de uno, se trata de 73 libros. Imagínate que tú vas a la casa de tu abuelo y le dices, abuelo, ¿me permites ver tus libros? Entonces vas a esos estantes y bueno, aquí hay unos libros de historia universal, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aquí hay unos libros de novelas de Dostoyevsky, de Tolkien, aquí hay unos libros de poesía llamado Nervo, aquí hay unos libros de unas recetas de cocina, aquí hay un cancionero, aquí hay un libro de mapas, aquí hay un libro de idiomas. También así es la Biblia. La Biblia tiene muchos tipos de libros y entonces hay que entender cuáles son los libros, cómo se han organizado en estos estantes. Digamos que en la Biblia podemos encontrar básicamente dos grandes partes. Es el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento se subdividen cada uno en cuatro tipos de libros, bueno, que podremos ver en algún momento en una clase más especializada. Pero esto nos sirve para entender, ok, son muchos libros y que tienen una división. ¿Qué contiene la Biblia? La Biblia contiene la historia del pueblo judío, de Jesucristo y de los primeros cristianos. La Biblia contiene la historia desde el inicio de la creación del mundo hasta la muerte de los apóstoles que estuvieron con Cristo. Y la Biblia al inicio no estaba escrita. La Biblia empezó como empezaron todos los libros de todas las culturas antiguas, como una tradición oral. Los papás le iban contando a los hijos las narraciones de sus ancestros, las genealogías, las historias de su pueblo, los mitos, las leyendas, y esos iban contando de generación en generación, iban pasando de los abuelos a los hijos, a los nietos, y así sucesivamente. Ya en algún momento, pues los autores de la Biblia deciden ponerla por escrito, pero no eran cosas que esencialmente se hubieran inventado ellos, eran esta tradición oral que iban recibiendo y que se iban contando como pueblo de una generación a otra. Es por eso que la Biblia tiene más de 40 autores, más de 40 personas participaron en la escritura de los distintos libros. Hubo reyes que escribieron, hubo sacerdotes, campesinos, pescadores, ¿no? Los primeros discípulos de Cristo eran pescadores, ellos también escribieron. Hubo médicos como San Lucas o tejedores, San Pablo era tejedor de tiendas de campaña. Había cobradores de impuestos, como autores como Mateo, que escribió un libro, bueno, y muchos más. En definitiva, hay muchos autores y conviene entender qué autor escribe cada libro para poder entender mejor el mensaje y cuál era su preocupación, qué le quería decir a su audiencia. La Biblia está escrita en 3 idiomas, en hebreo, que es la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Hay algunas partes que están escritas en arameo y el griego. Pocos libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están escritos en griego. Y esta Biblia, como ya hemos dicho, contiene muchos tipos de libros y tenemos que reconocer cuál es el estilo, el género literario del libro que estoy leyendo. Hay libros de historia, hay libros de leyendas, hay textos jurídicos, textos litúrgicos, hay recopilaciones de cantos. Los cantos que se entonaban en el templo de Israel pues están contenidos en los salmos. Hay cartas personales, como las que escribía San Pablo a Tito o a Timoteo, y muchos más. Sería un error leer un libro de historia como si fuera un canto, o sería un error leer una carta personal como si fuera un texto litúrgico o jurídico. Bien, en la medida en que nosotros vamos progresando en este conocimiento de la Biblia, vamos a saber distinguir, este es un libro profético, este es un género apocalíptico, y entonces vamos a poder aprovechar mejor el mensaje que está detrás para cada uno de nosotros. Si esto es así, entonces, ¿quién escribió la Biblia? ¿Dios o el hombre? ¿Cuál es la respuesta? Los dos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Imagínate tú que un arquitecto quiere construir una casa.
Entonces él se pone de acuerdo con el ingeniero y van a buscar algún proveedor de materiales y se va trabajando y cuando empieza la construcción, pues contratan a varios obreros, albañiles, el que sabe de los circuitos eléctricos, el de la plomería, y entonces juntos van construyendo una casa. Cuando se termina la construcción de esa casa, ¿quién se puede decir que la construyó? ¿El arquitecto o todos los demás? No, fue el arquitecto y todos los demás. Por eso se dice que la Biblia es 100% del hombre y 100% de Dios, porque está inspirada por Dios. Dios, los autores sagrados pusieron por escrito todo y solamente lo que Dios quiso que se pusiera por escrito. Bueno, eso exige de nosotros un mayor conocimiento de quiénes fueron los autores, a quiénes les escribieron, qué mensaje les querían transmitir, cuál es el género literario que usaron. Bueno, y de todo eso consiste en el estudio y el conocimiento de la Biblia. ¿Cómo se lee la Biblia? Bueno, vamos a ir a algo muy básico, para que si hay alguno de ustedes que nunca ha abierto la Biblia y quiere abrirla por primera vez, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Cómo encuentro un pasaje en la Biblia? A veces nos encontramos citas así, Mateo 5 del 1 al 8. ¿De qué se trata esta nomenclatura? ¿Qué le resto al 1, le resto 8 o cómo le hago? No, eso no va así. Es mucho más sencillo. Dijimos que la Biblia se divide en libros y hay 73 libros. La primera palabra, el primer nombre es el nombre del libro. Y fíjate, los libros de la Biblia no están ordenados en orden alfabético. Por eso es importante que nosotros busquemos, y si lo puedes hacer ahora, mucho mejor, busquemos el índice de libros en la Biblia que cada uno tiene y ponle un post-it ahí. De manera que si te dice, busca Mateo, busca en Deuteronomio, busca el Éxodo, busca en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que tú puedas ir rápidamente al índice de los libros de la Biblia y lo puedas encontrar. Los libros de la Biblia ya vimos que están divididos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también los libros de la Biblia están divididos por género. Están juntas las cartas de San Pablo, en el Antiguo Testamento están juntos los libros sapienciales. Entonces, necesitamos conocer esas divisiones para poder llegar más rápido a la Biblia. Entonces, la primera palabra cuando se cita la Biblia es el nombre del libro. Luego vienen los capítulos. Cada libro está dividido en capítulos y esos sí van en orden numérico del 1 al capítulo que sea, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero después, cada capítulo se divide en versículos y es el número chiquitito que tú vas a encontrar cuando abres tu Biblia. En los renglones van a haber números pequeñitos. Esos numeritos son el número de los versículos. Un versículo puede ser una frase o puede ser la unión de 2, 3 frases, pero bueno, es la división más pequeña de la Sagrada Escritura. Entonces, Mateo 5 del 1 al 8 significa, vete al libro de Mateo, busca el capítulo 5 y lee los versículos del 1 al 8. ¿Sí? Vamos a hacerlo como ejercicio, ¿va? Si tienes tu Biblia en la mano, dale pausa un momento y búscate cuál es que dice en tu Biblia Mateo 5 del 1 al 8. Dale pausa y aquí te voy a poner qué debería decir, a ver si lo lograste, ¿ok? Perfecto. Deben ser las bienaventuranzas. Y aprovecho para decirte que si no has leído nunca la Biblia, léete las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son esas promesas que Cristo da a todos aquellos que crean en su palabra y que se decidan a vivir un estilo de vida nuevo como discípulos. Bueno, ya que sabemos buscar en la Biblia, te ofrezco 4 pasos que te van a ayudar a leerla. En primer lugar, búscate una Biblia católica. Es importantísimo. Hay muchas traducciones de muchos grupos, incluso hay traducciones muy honestas de algunos hermanos nuestros cristianos, pero lo más seguro es que te busques una Biblia católica, también para que busques que tenga una traducción católica y que las explicaciones que contiene la Biblia sean explicaciones católicas. Hay muchos tipos de Biblias católicas, como la Biblia Católica de Jóvenes, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América, la Biblia latinoamericana. Está la Biblia de Navarra, que aquí la pongo de hecho
con una foto de un dispositivo electrónico, porque se vale tener la Biblia en dispositivos electrónicos, en tu tablet, en tu celular. Pero bueno, a mí me gusta mucho tener la Biblia en físico, porque así pues me va recordando, puedo poner alguna marca de un pasaje que me ayudó más. Y bueno, también es un testimonio para los demás cuando estoy llevando mi Biblia, estoy predicando con ella. Lo primero entonces es tener una Biblia católica. Segundo, invoca al Espíritu Santo. Necesitamos aprender a leer la Biblia con el mismo espíritu con el que fue escrita. Al inicio de esta clase rezamos una oración que usamos mucho en Formar Apóstoles antes de leer la Biblia. Bueno, te recomiendo que sea que uses una oración escrita, aprende de memoria, o sea que de repente usas una oración espontánea que simplemente dice: Señor, ayúdame a entender lo que voy a leer. Amén. Bueno, pues eso ya es una buena oración. Pero ora primero, ora antes de iniciar la Biblia para que Dios te descubra cuál es el significado de ese mensaje que te dejó escrito hace 2000, 3000 años para ti, para este momento. El tercer paso es escoger un pasaje. Esto lo vamos a ver en la tercera parte, ¿de acuerdo? Hay que escoger un pasaje con el cual comenzar a leer. Y por último, responde a 3 preguntas. Una vez que hayas leído tu pasaje, te recomiendo que te preguntes primero, bueno, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Quiénes son los personajes del texto? ¿Cuáles son los verbos que se utiliza? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice el personaje principal? ¿O es un texto más de reflexión, de inspiración, o es un texto histórico? ¿Qué me dice el texto que estoy leyendo? ¿Qué me dice el texto? En el sentido de que, ¿cuál es el mensaje que me está dando? Y dentro de ese mensaje pregúntale, bueno, ¿qué me dice Dios a mí con este texto? ¿Cuál es el mensaje más personal? No el mensaje genérico, sino el mensaje personal. Incluso pregúntate, bueno, ¿qué le voy a decir yo a Dios a raíz de este mensaje que me está dando? ¿Cómo le quiero responder? Y por último, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Si yo leo la Biblia y nada cambia en mi vida, pues la estoy leyendo mal. La palabra de Dios tiene el objetivo de transformar mi existencia, de llevarme a amar, a perdonar, a luchar más, a abandonar algo que me está haciendo daño. ¿Qué va a cambiar en mí después de haber leído este mensaje? Y bueno, siempre viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo no entiendo lo que leo? Si yo no entiendo lo que estoy leyendo, porque hay pasajes difíciles. Bueno, recuerda que nuestra fe católica es como una mesita de 3 patas. La primera pata es la Biblia, la Sagrada Escritura, y necesitamos aprender a leer la Biblia toda en su conjunto. Sería un error tomar una frasecita y sacarla de contexto. Mira, la Biblia contiene muchas verdades que tenemos que creer. Y cada verdad es como un mosaico, como la piecita de un mosaico, de un gran mosaico. Si yo me quedo solamente con esa piecita, no voy a entender cuál es la imagen que todo el mosaico quiere reproducir. También entonces nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia en su unidad completa, con el mensaje global. No podemos, por ejemplo, leer el Éxodo y quedarnos con una frase diciendo, ya, esto es toda la revelación de Dios. No, porque luego viene Cristo. Y Cristo nos explica muchas más cosas para poder comprender mejor el Éxodo. Bien. Lo primero es la Biblia. La Biblia la tengo que interpretar en la unidad de todos los libros, de todo el mensaje que trae. Luego está la tradición. Queridos apóstoles, la iglesia lleva 2000 años leyendo y saboreando y disfrutando la Sagrada Escritura y interpretando la Biblia, orando con ella. Sería un error nosotros querer ahora, 2000 años después, decir que llegamos a la verdadera interpretación, sin tomar en cuenta pues lo que nos han dejado nuestros padres. La sagrada tradición, pues es todo aquello que Cristo también dijo, que Cristo enseñó, que no se escribió, sino que se fue transmitiendo oralmente. Luego los santos padres de la iglesia lo pusieron por escrito, pero se contiene también en la liturgia, se contienen esos primeros símbolos o credos de los cristianos. La tradición pues es toda esa transmisión de vida que comenzó desde Cristo con sus apóstoles y que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y por último está el magisterio de la iglesia, esencialmente las enseñanzas del Papa y de los concilios.
El magisterio de la iglesia no inventa nada. El magisterio de la iglesia está simplemente como que para sostener a las otras dos patas, para custodiar ese mensaje, para ayudarnos a una recta interpretación, que no sea una interpretación sesgada. Entonces, si yo no entiendo lo que leo, pues necesito recurrir al mensaje global de la Biblia, necesito recurrir a la tradición y al magisterio de la iglesia. ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos solamente con lo que dice la Biblia o con un versículo sacado de contexto? Pues se nos cae la mesita, ¿verdad? Bueno, no queremos hacer eso. Queremos leer la Biblia dentro de la Iglesia Católica, en el seno de la Iglesia Católica. Por ello es importante, como te decía antes, tener una Biblia católica, porque debajo del texto de la Biblia suelen venir comentarios bastante útiles. Por ejemplo, aquí nos está explicando que dice este texto, que es del Evangelio según San Juan, nos está explicando el mensaje general del capítulo 1 del Evangelio, del versículo 1 al 51. Toda esta parte, ¿cuál es el mensaje que nos quiere dar? Bueno, ahora más en específico, de los versículos 1 al 18, este es el mensaje que nos quiere dar. Bueno, es muy útil por eso tener una Biblia católica, porque nos va ayudando con estos comentarios, sobre todo que nos van a servir en los pasajes más difíciles. También nos ayuda mucho tener el catecismo de la Iglesia Católica para entender la Biblia. Al final del catecismo, y ojalá que todos ustedes, así como tienen una Biblia, tengan un catecismo en sus casas. Es como una mini enciclopedia de nuestra fe. Y entonces al final del catecismo es interesante porque viene un índice de todos los textos de la Biblia que se utilizaron. Entonces si yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué dice el catecismo sobre las bienaventuranzas? Mateo 5, del 1 al 8, el que vimos antes. Entonces me voy al final, al índice, y busco esa cita y dice, viene en el número tal del catecismo. Busco ese número y bueno, y ahí veo que explica el catecismo sobre las bienaventuranzas. Y hay un tercer consejo que te puede ayudar mucho a entender mejor la Biblia. Léela con otros. Hay grupos de oración que leen la Biblia, que estudian la Biblia con personas que se han dedicado mucho al conocimiento de la Sagrada Escritura durante varios años. Lee la Biblia con otros, hazte un grupo de lectura y de oración con la Biblia. Esto te va a ayudar bastante y vas a conocer personas, laicos o sacerdotes religiosos que han dedicado su vida a poder comprender mejor el mensaje del Evangelio, del Antiguo Testamento. Ellos te van a poder ayudar a entender mejor la Biblia. Bueno, vimos entonces ya qué es la Biblia, cómo se lee la Biblia y ahora vamos a ver por dónde empiezo a leer la Biblia. Bueno, en primer lugar quiero explicarte por dónde no empezar o cómo no se lee la Biblia. La Biblia no se empieza a leer desde la primera página hasta la última como si fuera una novela, porque vas a encontrar libros que no vas a entender mucho. A lo mejor vas a empezar por Génesis, bueno, increíble, Éxodo, mejor aún. Vas a llegar a Levítico y no vas a entender mucho los rituales. Cuando llegues a Números, pues ahí ya vas a dejar tu Biblia y te vas a dedicar a leer otra cosa. Vas a regresar a tus series en la televisión. No, es importante entonces tener un método, una forma para leer la Biblia. Yo te recomiendo, hay 3 formas principales para leer la Biblia. Primero, utiliza las lecturas de la misa de cada día. Entre semana hay una lectura y luego un salmo y luego el Evangelio. Esa lectura puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento, dependiendo de los momentos del año. Utiliza esas lecturas, son muy buenas. El domingo incluso viene primera lectura, salmo, segunda lectura y Evangelio. La primera lectura normalmente es del Antiguo Testamento y la segunda lectura es del Nuevo Testamento. Ese ritmo te puede ir ayudando mucho porque ya son lecturas que la iglesia ha escogido porque sabe que nos hace mucho bien y a lo largo y al pasar de los años pues vas a ir repasando pues la mayoría de la Biblia, la mayor parte de la Biblia. Bueno, eso es una manera que te puede ayudar porque además si vas a misa diario y hay homilía, te van a ir explicando poquito a poco esas lecturas y eso te puede servir después para tu meditación. Para tu celular hay algunas apps que traen las lecturas de cada día. Yo vivo aquí en México y la Conferencia Episcopal Mexicana ha hecho esta app que se llama Apostólica. Entonces ahí puedes encontrar las lecturas de cada día. Bien, pues son recursos materiales que te pueden servir. Hay una segunda manera de leer la Biblia. Si quieres comenzar a leer libros completos,
yo te recomiendo que empieces por estos 5 libros que probablemente te pueden ayudar. Primero está el Evangelio según San Lucas. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cualquiera de los 4 es muy bueno porque contiene la vida de Cristo. El Evangelio según San Juan es bonito porque empieza desde el nacimiento de Cristo y va hasta su muerte y resurrección. Y contiene muchas parábolas. Es como el Evangelio del amor, de la misericordia. Hay muchas referencias a la interacción de Jesús con la mujer, por ejemplo. Viene la gran parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Bueno, es un bonito evangelio para comenzar. Ahora, Lucas no escribió solo un evangelio, sino escribió un segundo libro, que son los Hechos de los Apóstoles. Puedes seguir con ese libro porque contiene los cuentos, las historias, las narraciones de qué vivieron los primeros discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo y cómo fueron llevando el evangelio a todo el mundo. Este libro nos tiene que inspirar muchísimo en la nueva evangelización. Después te recomiendo la primera carta del apóstol San Juan. Es una meditación sobre lo que debe ser la vida cristiana. San Juan escribe esa carta justamente a las primeras comunidades y les va advirtiendo cómo tienen que cuidarse del espíritu del mundo que se quería introducir en su corazón, que les quería hacer daño, y les va explicando cómo Dios, quién es Dios. Y él dice esa famosísima frase: Dios es amor. Y cómo tenemos que vivir en el amor. Cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Ayuda mucho a conformar tu comunidad en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento. Después de eso, puedes dar un salto ahora sí hacia atrás y búscate el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. El Génesis justamente significa inicio. Contiene las narraciones de la creación, pasando por nuestros primeros padres en la fe, que nosotros les llamamos patriarcas. Está Abraham, que tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron los jefes de las 12 tribus de Israel, especialmente José, que fue aquel que llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Bueno, son historias interesantísimas que puedes leer. Claro, se necesita explicación de algunos pasajes más difíciles de entender, porque acuérdate que eran pueblos nómadas en el desierto. Entonces hay cosas que no vamos a comprender. Bueno, se está creando el pueblo, todavía no han llegado a la perfección. Está naciendo el pueblo de Israel. Y por último, puedes pasar al libro del Éxodo. El Éxodo es el momento en que Moisés ayuda a liberar al pueblo de Israel, que estaba esclavizado por Egipto, y cómo el pueblo de Israel sale de allí y se dirige hasta el Sinaí y reciben las tablas de la ley, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Es un libro bastante emocionante porque vienen las pestes que cayeron sobre Egipto y, bueno, la travesía en el desierto, las primeras batallas del pueblo de Israel con algunos pueblos como los amalecitas, bueno. Y después de estos 5 libros que haces, bueno, ya puedes buscar otras rutas y puedes seguir alguno de algún orden que te encuentres en el internet. Hay una tercera forma que quiero recomendarte. Bueno, antes de pasar a esa forma, en Formar Apóstoles hemos grabado ya 2 temporadas del podcast de Esto es la Biblia. Primera temporada habla sobre el Génesis, la segunda temporada habla sobre el Éxodo. Y vamos capítulo por capítulo haciendo una oración, leemos el capítulo y luego explicamos los puntos más importantes de ese capítulo y cerramos con una oración. Entonces son varios episodios y te puede servir también para meditar con esos 2 libros. Esperemos seguir produciendo muchos más temporadas en los próximos años. Bien, como te decía, hay una última forma que es siguiendo alguna guía. Si vas a nuestro sitio de internet, formarapóstoles.com, puedes descargar de ahí nuestra guía de regalo, que son 101 pasajes famosos de la Biblia. ¿Okay? No te decimos que sean los más famosos en absoluto de la Biblia, pero son 101 pasajes muy famosos que si quieres aprender a empezar a leer la Biblia, puedes empezar por esos. Y entonces vas tachando, haciendo como un checklist, yendo uno tras otro, y así vas a poder tener un panorama general del mensaje de la Sagrada Escritura. Hay muchas guías así, por ejemplo, en esta Biblia, que es la Biblia para jóvenes, al final hay unas guías que dicen, bueno, si quieres saber mejor de la historia de la salvación, léete estos pasajes.
Si quieres saber mejor sobre la vocación, si quieres saber mejor sobre la mujer, si quieres saber un poco más sobre el perdón, sobre el sufrimiento, sobre los pobres, bueno, aquí hay unas guías bastante interesantes. Bueno, eso te puede servir también para ir leyendo la Biblia sin necesidad de tomarla, como te dije, desde la página 1 hasta la página 1000, porque a lo mejor de esa manera no te vas a enganchar tanto. Sin lugar a dudas que el mayor obstáculo para entender la Biblia es uno solo: no leerla. Si yo no leo la Biblia, pues no la voy a poder entender, obviamente. Entonces, lánzate a leer la Biblia a través de algunos de estos esquemas y si la lees en grupo, pues mucho mejor, ¿verdad? Hemos visto entonces qué es la Biblia, cómo se lee la Biblia y por dónde empiezo a leer la Biblia. Ha sido una clase muy sencilla que buscaba simplemente eso: animarte, motivarte a comenzar a leer la Biblia. Y te quiero dejar una frase que a mí me ha inspirado mucho. Este es Josué. Josué era la mano derecha de Moisés. Él fue el que se quedó a cargo del pueblo de Israel cuando murió Moisés, y el que tuvo que dirigir a Israel en su entrada a la tierra prometida para luchar todas esas batallas. Cuando muere Moisés, Josué estaba muy afligido porque pues, era una gran responsabilidad la que le había caído encima. Él ya había sido entrenado por Moisés, estuvo cerca de Moisés en las batallas, estuvo con Moisés en el Sinaí, pero ser sustituto de Moisés, pues no era fácil, ¿verdad? Y por eso Dios le deja unas palabras bellísimas al inicio del libro de Josué. Le dice que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. Mira qué bonito, cómo Dios, ¿qué le promete Dios a Josué? Que va a prosperar sus empresas y va a tener éxito. ¿Pero cuál es el requisito? Medita día y noche el libro de esta ley. Obviamente que Dios estaba refiriendo en ese momento al libro de la Torá, a los primeros 5 libros de nuestra Biblia que nosotros conocemos con el nombre de Pentateuco. Pero el libro, la invitación sigue siendo vigente. Medita la palabra de Dios día y noche. Hazte tu hábito de oración diaria para que esa meditación de la Biblia te llene de muchísimas bendiciones en tu vida, te aclare el camino. Y no cabe duda que un católico fuertemente cimentado en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía, pues va a ver cómo prospera sus empresas y va a tener éxito en todo lo que hace, como Dios le prometió a Josué. Te invito, finalmente, te hago 2 invitaciones. En primer lugar, a que participes con nosotros en algún taller de Biblia. Tenemos un taller de Biblia que se llama Biblia para Apóstoles. Taller básico de Biblia para Apóstoles. Es un taller que, si entras a nuestra página de internet, formadaapóstoles.com, vas a ver las próximas fechas en las que lo damos. Y queremos responder a preguntas como, pues, ¿qué promesas contiene la Biblia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Por qué entraron esos 73 libros y por qué no otros? ¿Por qué hay algunos cristianos que sus Biblias tienen menos libros? ¿Cuál es el mensaje de este libro, de aquel libro? ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? ¿Qué herramientas me pueden ayudar a leer y a entender mejor la Biblia? Vamos a hacer ejercicios personales, ejercicios en grupo, bueno, y va a haber pues muchas dinámicas más y otros recursos que les van a ayudar mucho. Entonces, te invito a que nos acompañes en uno de estos talleres que te van a ayudar muchísimo a ti y a tu grupo, a tu movimiento, a tu parroquia. Y la última invitación es que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Tenemos nuestro canal en Telegram, que nos puedes encontrar así como Formar Apóstoles. Síguenos en nuestras redes sociales para que formes parte de esta red internacional de apóstoles, que queremos hacer eso: impulsar la nueva evangelización siguiendo el mandato misionero de Cristo, de hacer discípulos que hagan discípulos. Pues de esto se trató esta clase, comenzar con la Biblia. Espero que te hayas motivado a abrir tu Biblia y a empezar a leerla, a meditarla y a transmitirla en todo el apostolado que hagas. Dios te bendiga y mucho ánimo con esa lectura.